10 años ya. Nos conocemos hace 10 años. Justamente nos conocimos en un curso de epistemología de las ciencias sociales que propició, que promovió Flaxo Panamá hace 10 años y nos conocimos allí. Ya en esa época, ya en ese momento, el profesor Rodríguez despuntaba, ¿no? Como una promesa importante en la actividad del pensamiento y la investigación científica en Panamá. Y para mí, tengo que decirlo, es un orgullo, es un gusto, es un honor estar hoy compartiendo con el profesor Rodríguez en un curso suyo, ¿no? Siempre es muy grato eh, ver cómo evolucionan personas que de jóvenes ya despuntaban como talentosas, etcétera, etcétera. Y bueno, no lo digo yo, basta con conocer la trayectoria y el hiperactivismo del profesor Rodríguez en presentaciones y, ¿no? Publicaciones, etcétera, etcétera, para darse cuenta de ello. Entonces, muchas gracias, Abdiel, por la invitación. También gracias a todos los presentes. Bueno, el tema de hoy es, lo que voy a presentar hoy, ¿m? Es un conjunto lo que voy a presentar hoy se da sobre la base de un conjunto de anotaciones y notas que he ido juntando a lo largo yo sé que les va a costar creerme, pero a lo largo de los últimos 45 años comencé a leer a Piaget a los 19, ¿no? O por lo menos a meterme en el tema de Piaget y en los últimos 45 años eh, con frecuencia he vuelto, ¿no? A un autor que es, sin lugar a dudas, el responsable de una de las obras más impresionantes y complejas del siglo XX y podría decir mucho más allá, ¿no? Es un pensador, un investigador realmente impresionante, ¿no? Y uno no usa ese tipo de adjetivos con facilidad. Tengo que decir que hay muchos autores, muchos héroes de la academia convencional, institucionalizada, que no merecerían ese adjetivo, ¿no? Gente que disfruta de prestigios incomprensibles, injustificables, ¿no? Simple y sencillamente porque están a tono con un determinado clima eh, ideológico, cultural, en un determinado momento, ¿no? Piaget sí lo merece. Piaget, eh, no les voy a, no les voy a engañar, es difícil leer, es complicado leer a Piaget, llegar a interiorizarse, entender las diversas dimensiones de una obra que se prolongó sobre más de 60 años, un trabajo de investigación y de reflexión teórica que se extendió sobre más de 60 años. Piaget murió a una edad relativamente avanzada, no la edad relativamente avanzada, murió con 86 años, que es bastante, mucho, pero sobre todo hay que decir que hasta el último momento se mantuvo activo, ¿no? Los últimos 10 o 15 años de su vida, a pesar de que tuvo una vida tremendamente productiva, que comenzó muy temprano, desde sus primeros estudios universitarios, incluso un poco antes, a pesar de que tuvo un comienzo muy precoz, un tipo erudito, un tipo que desarrolló, bueno, gente, son gente que crece en medios muy estimulantes, ¿no? Piaget, no me voy a detener en la biografía de Piaget, hay algunas biografías, hay una autobiografía muy buena de Piaget y hay varios escritos de expertos y especialistas en Piaget sobre elementos de su biografía, es una biografía impresionante, un tipo que ya de adolescente ya desarrollaba exploraciones científicas, que ya mostraba, digamos,
inclinación y olfato para la investigación científica, eh, teóricamente reflexionada, porque este es uno de los aspectos que va a marcar la trayectoria de Piaget, ¿no? Esta peculiar combinación entre un gran pensador, tipo con un nivel de erudición eh, poco usual, probablemente uno de los tipos más cultos, más eruditos del siglo XX. Yo, que tengo mucho tiempo en este asunto, en este negocio, y que suelo leer, tengo lecturas muy, de un abanico muy amplio de autores, corrientes, pensadores, eh, cuesta, me cuesta, en este momento me costaría mucho citar a un pensador y científico del siglo XX que superara en erudición, tanto filosófica como científica, a Piaget. Entonces, un tipo que tiene un inicio precoz, ¿no? Desde la adolescencia, como ya decía, mostrando inclinación, olfato, talento para la investigación y el estudio teórico, la familiarización con las principales corrientes teóricas del momento, las corrientes intelectuales, excepto el marxismo, que es un elemento que hay que marcar en Piaget. eh, eh, su, su no vinculación con el marxismo ni con Hegel durante buena parte de su vida, pero curiosamente confluye con, no solo con Hegel y el pensamiento dialéctico, sino incluso con el marxismo en los últimos, vamos a decir, 15 años de su vida. Descubre, es un tipo que, un científico profesional que, para colmos, suizo, no sé si me entenderán el sarcasmo de la expresión. Es decir, nacer en Suiza es como nacer en una burbuja, ¿no? Es un país que es una burbuja, ¿no? Una pecera de lujo, digamos, eh, en un mundo en llamas. Suiza ha sido siempre una especie de el indiferentismo colectivo por definición, ¿no? Es decir, los suizos atravesaron 6 años de guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial y 5 de la Primera, y no se mojaron, digamos, ¿no? Ser suizo es tener capacidad para caminar bajo un huracán grado 5 y no mojarse, sin paraguas. O sea, los suizos viven en otro planeta. ¿Ah? Bueno, Piaget es un suizo emblemático. De hecho, en su autobiografía, al final de su vida, lo reconoce, lo dice, lo reconoce y hasta insinúa una solicitud de disculpa, ¿no? Eh, Así que este tipo, digamos, es un ratón de biblioteca, ¿no? Desde muy temprano, desde la adolescencia. Hay fotos que muestran a Piaget en su biblioteca sepultado bajo una montaña de libros, ¿no? Y también un investigador empírico muy importante en el ámbito de la psicología de la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia y del niño. Entonces decía la peculiaridad de un tipo como Piaget, que por un lado desarrolla un nivel de erudición impresionante, absolutamente inusual, pero que combina ese nivel de erudición intelectual eh, en el sentido de familiaridad con lo principal de la filosofía, con la historia del pensamiento y los principales desarrollos de la ciencia contemporánea, lo combina con una actividad de investigación empírica que le tomó toda su vida, ¿no? Basta con leer cualquiera de sus libros, o ver algunos de los videos que hay en YouTube, pocos, donde él mismo, donde Piaget trata de explicar a Piaget, y van ustedes a ver algo que es peculiar, absolutamente singular, y es que un tipo que habla sobre cuestiones teóricas del más alto nivel, constantemente está recurriendo a ilustraciones empíricas de con las que pretende fundamentar su punto de vista teórico, ¿no? Y particularmente se apoya en investigaciones con niños.
¿no? Con test y pruebas en que los niños actuando sobre objetos muestran su nivel, el nivel de desarrollo de sus capacidades cognitivas e intelectuales, el nivel que han alcanzado en los distintos momentos de su desarrollo temprano, desde el alumbramiento hasta los 12, 13, 14 o 15 años. Entonces, este es un tipo que combina un altísimo nivel de desarrollo intelectual con una práctica de investigación empírica muy elaborada, ¿no? Y que ha sido replicada en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero, las distintas regiones y continentes del planeta se han replicado las elaboraciones, los experimentos que ideó Piaget a lo largo de su vida, han sido replicados en el mundo entero en condiciones culturales muy diversas y sociales muy diversas, socioeconómicas muy diversas, y en general han salido airosas, mostrando, sí, algo que al final de su vida él consiguió reconocer, y es que los procesos de desarrollo de la inteligencia o de los esquemas básicos de razonamiento definen eh, series secuenciales, o sea que hay etapas, estadios, ¿no? Que no se pueden saltar, ¿no? O sea, hay un desarrollo de la inteligencia que obedece a una lógica, ¿no? Secuencial que no se puede alterar porque uno no puede pasar a la inteligencia operatoria concreta sin antes haber desarrollado los mecanismos simbólicos de lo que él llama estadio o estadio preoperacional, o sea, hay una lógica, ¿no? Cualquier aproximación básica al pensamiento de Piaget muestra, así como en el caso de Freud, su teoría del desarrollo del inconsciente cognitivo, ¿no? Así como Freud se ocupa del inconsciente afectivo, con el cual Piaget también polemizó, digamos, tuvo una relación. Así como Freud desarrolla el inconsciente afectivo, Piaget se especializó, se dedicó toda su vida al estudio del desarrollo del inconsciente cognitivo, ¿no? Eh, en una analogía bastante estrecha, digamos, en términos metodológicos generales con Freud. Eh, Dentro de un rato me voy a ocupar un poquito más en profundidad de eso, de ese tema. Entonces, digamos, los esquemas, el desarrollo de la inteligencia se da de acuerdo a una serie de, el surgimiento de una serie de estructuras en un proceso secuencial con una lógica subyacente. Eso no varía, uno puede estar en Suiza, puede estar en Panamá, en la India o en cualquier parte de África, y esa secuencialidad no varía. Lo que sí varía, de acuerdo con el entorno de estimulación y las características culturales, las peculiaridades culturales, es el ritmo, ¿no? Y las edades, ¿no? En algunos entornos particularmente más estimulantes y mejor acondicionados, más propiciadores, los sujetos jóvenes, los individuos jóvenes, los niños y niñas, pueden, digamos, avanzar un poco más rápido que en entornos menos estimulantes, menos adecuados, digamos, y también varía con las peculiaridades culturales, ¿no? De cada pueblo, ¿no? De cada comunidad. Eh, entonces, digamos que este es básicamente una primera semblanza de un autor extremadamente complejo, pero, en mi opinión, el mayor epistemólogo del siglo XX, ¿no? Ahora, arrancando, Adiel mencionaba algunos de los nombres emblemáticos de la filosofía de la ciencia, la epistemología, como Thomas Kuhn, podríamos mencionar a Karl Popper o a Lakatos o Feyerabend, podríamos mencionar, ¿no?, a Gastón Bachelard, por ejemplo, también, que es una referencia muy importante eh, en la Europa continental, más allá del mundo anglosajón. Es uno de los problemas cuando uno discute el tema. Bueno, esta charla y este curso está en el marco
de, el tema de la epistemología, ¿no? Eso merecería dedicar, bueno, ustedes están haciendo un curso sobre eso, pero el tema de epistemología, ya la epistemología como conocimiento metateórico ya define problemas. Ahí está la relación entre epistemología y filosofía de la ciencia, siendo filosofía de la ciencia un concepto más amplio, porque se ocupa no solo del conocimiento, sino la ética, la ontología, etcétera, etcétera, de la ciencia. No me voy a ocupar de eso porque si no pierdo tiempo para referirme a un tema que ya de por sí es muy amplio, lo de Piaget, pero sí decir solamente que, bueno, yo, así como dije hace un momento que desde los 19 años estudio a Piaget, quiere decir que desde los 18 y 19 años estudio filosofía de la ciencia, epistemología, por mi cuenta, y también hice 5 años de filosofía, aunque no saqué ningún título, ¿no? A nivel de grado y posgrado. Acá en la Universidad de Costa Rica hice 5 años de filosofía formalmente, pero toda mi vida he estudiado por mi cuenta filosofía, epistemología, filosofía de la ciencia. Así que, digamos, y además doy el curso de epistemología de las ciencias sociales en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Sociología. Así que tengo decía que nos conocimos con Abdiel en un curso sobre epistemología hace 10 años, así que tengo una buena familiaridad, digamos, con lo que es la filosofía de la ciencia y la epistemología eh, la teoría del conocimiento en general filosófica, lo que antiguamente se llamaba nociología, ¿no? En la historia del pensamiento, digamos, clásico mediterráneo, de origen mediterráneo, y particularmente con las filosofías de la ciencia de los últimos 2 siglos, y en particular la epistemología más propiamente continental, europea y latinoamericana, ¿no? Entonces, porque en América Latina hay autores muy importantes que han trabajado el tema de epistemología, muy importantes, ¿no? Como Rolando García, Juan Samaja, ¿no? Son gente que Semmelman, por ejemplo, también. Bueno, Dussel también trabajó el tema de epistemología. Hay gente muy importante en América Latina que trabajó este tema. Volviendo a Piaget, algunos elementos de biografía antes de pasar a la obra. Porque, ojo, como sociólogo parto de que las ideas tienen un arraigo histórico-social, ¿no? Uno de los problemas en filosofía contemporánea, cuando la gente que estudia filosofía académica, institucional, uno de los que es bueno, basta decir que, basta decir que no hay ciencia sin filosofía, ¿no? Es decir, a toda hipótesis científica, a toda disciplina científica subyacen premisas filosóficas, ontoepistemológicas, aparte de todo el tema de la axiología, la ética, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es importante en la actividad científica. Así que no hay filosofía sin ciencia, pero también hay que decir que no tiene mucho sentido tratar de hacer filosofía hoy ignorando el desarrollo científico de los últimos 200 años, como hace mucha gente en las escuelas, en la filosofía institucional académica contemporánea. Eh, decía que Piaget, así la filosofía de la ciencia. Entonces, tenemos estos autores, ¿no? Que Mm. son los más reconocidos en el ámbito de la epistemología, de la filosofía de la ciencia. Eh, Comparados con Piaget, hay diferencias. Piaget es un tipo singular en muchos niveles y aspectos, ¿no? Cuando uno toma un libro de filosofía de la ciencia o de epistemología, normal, por ejemplo, Bachelard, ¿no? O Bourdieu, por ejemplo, El oficio del sociólogo, que es un texto importante de epistemología, o uno puede leer también a Mario Bunge, por ejemplo, ¿no? Que es otro referente importante del pensamiento en filosofía de la ciencia a nivel mundial y en América Latina. eh, lo que uno ve en un autor común y normal es, digamos, una exploración teórico-especulativa del problema de la epistemología. La epistemología es una disciplina filosófica, no es una disciplina científica estrictamente, puesto que es filosófica, puesto que las tesis y las hipótesis, los desarrollos, las proposiciones epistemológicas no están necesariamente sujetas a contrastación empírica, que es lo que define una proposición científica. Lo que define
Lo que separa la filosofía y la ciencia, en el marco del pensamiento racional, es que una proposición científica debe poder ser sometida a control empírico, ¿no? A control intersubjetivo o a contrastación, como se dice muchas veces, ¿no? Entonces, si una hipótesis científica no puede ser sujeta a contrastación empírica, entonces no es una proposición científica, aunque puede ser una proposición racional. Es decir, como no hay ciencia sin filosofía, ¿no? El conocimiento científico está repleto de puentes filosóficos y reflexivos que cubren vacíos en el ámbito de la fundamentación empírica de las tesis, ¿no? Sobre todo, cuanto más joven es una ciencia, más elementos de reflexión filosófica tiene, ¿no? Y aquí estamos en el ámbito de las ciencias sociales, y yo particularmente de la sociología, entonces es importante eso, ¿no? Entonces, el peso de lo teórico. Entonces, teórico filosófico. Entonces, cuando uno toma un libro de epistemología común, lo que va a ver es una elaboración teórica del problema, ¿no? Decía que la epistemología es una disciplina filosófica, pero para ser más preciso habría que decir que la epistemología es un ámbito de estudios inter y multidisciplinario, ¿no? Nadie, es decir, por ejemplo, alguien con formación en filosofía y con preocupaciones epistemológicas, no podría avanzar mucho en epistemología general y epistemologías específicas si no tiene familiaridad con algunos ramos, si no tiene familiaridad con el conocimiento científico actual, ¿no? No en todos, pero en algunos, puede ser en física, biología, ciencias sociales, psicología, sociología, historia, etcétera, economía. Pero hay que tener, para hacer epistemología, hay que tener formación tanto en filosofía como en algunas disciplinas científicas al menos, ¿no? Bueno, Piaget hace eso. Lo singular de Piaget es que cuando uno, decía hace un momento, cuando uno estudia Piaget, es una combinación inédita entre reflexión teórica de altísimo nivel e investigación empírica. Y eso no lo vamos a encontrar en otros epistemólogos o filósofos de la ciencia. Ni en Popper, ni en Kuhn, ni en Bachelard vamos a encontrar eso. Eh, y este es uno de los problemas principales para abordar el estudio de Piaget. Piaget, la preocupación fundamental de Piaget en su trabajo intelectual científico de más de 60 años es el problema del conocimiento, ¿no? Es el problema del conocimiento. eh, Cómo surge el conocimiento, cómo aprendemos a pensar y cómo avanza, cómo se desarrolla nuestra capacidad intelectual, cómo pasamos de niveles inferiores a niveles superiores de pensamiento, ¿no? Y de elaboración del conocimiento. Esta es la preocupación fundamental de toda la vida y el trabajo de Piaget. El problema de cómo conocemos y cómo pasamos a niveles superiores de conocimiento, ¿no? Y de pensamiento, en nuestras estructuras básicas de razonamiento, intelectuales, etcétera, etcétera. Piaget es de origen biólogo, ¿no? Su formación inicial es biología. eh, y esa formación inicial fue motivada por intereses juveniles en cuanto a la biología, la adaptación, la evolución, es decir, la evolución mediante adaptación al ambiente, ¿no? En todas las biografías de Piaget se dice que de adolescente había estudiado a unos moluscos que hay en un lago de Neuchâtel, que es el pueblo donde la ciudad donde nació, pueblo, ciudad, no sé, donde nació en Suiza, y que estudiaba unos moluscos que había en un lago allí, etcétera, etcétera. Allí le interesó el tema de la evolución mediante adaptación, comenzó a estudiar evolución, estudió biología, ¿no? Y del estudio de la evolución biológica mediante adaptación al ambiente pasó al tema de cómo evolucionan los seres humanos, ¿no? Cómo evolucionamos los seres humanos. Y ahí muy tempranamente llegó a una primera conclusión que sirvió de base para su trabajo posterior. El principal instrumento adaptativo de los seres humanos es la inteligencia, ¿no? Esta es una idea central.
El principal, estamos hablando de un tipo con formación en biología, pero que eh, y evolución mediante adaptación, pero que pasa al problema de, muy rápidamente, al problema de cómo evolucionan los seres humanos. Y entonces descubre que la inteligencia es el principal instrumento adaptativo de los seres humanos. Si la evolución se da por adaptación al ambiente, eh, la inteligencia es el principal instrumento, recurso adaptativo de los seres humanos. Y esta es una primera conclusión que sirve de base para el desarrollo posterior. Entonces, un biólogo que le interesa el proceso del conocimiento, ¿no? ¿Cómo surge? ¿No? Eso le lleva a un segundo problema, estudiar y familiarizarse con los desarrollos en la historia del pensamiento sobre el conocimiento, ¿no? Familiarizarse con las teorías del conocimiento desarrolladas en filosofía. Y llega a la conclusión, una segunda conclusión, de que estas elaboraciones discursivas teóricas sobre el problema del conocimiento son insatisfactorias, ¿no? Hay intuiciones y elaboraciones brillantes, incluso podríamos decir geniales, desde los clásicos antiguos, qué sé yo, los sofistas, el Teeteto de Platón, Heráclito, Protágoras, Empédocles, etcétera. Todos estos tipos, Parménides, ¿no? Obviamente Aristóteles, todos estos pensadores, los atomistas, ¿no? Demócrito, Leucipo, Lucrecio, todos estos tipos, digamos, en esta gente hay reflexiones, intuiciones brillantes, esbozos, ¿no? Barruntos brillantes, geniales, pero la mayor parte de estos y posteriormente, ¿no? Con el pensamiento helenístico, la Edad Media europea y luego la modernidad occidental que comienza con Descartes, Nicolás de Cusa, etcétera, ¿no? Y que empalma con el inicio de la revolución científica de la modernidad burguesa, con Copérnico, Galileo, Kepler, muchos otros, los más conocidos, cito nada más. Eh, y Piaget llega a la conclusión de que este desarrollo meramente reflexivo, especulativo, teórico sobre el problema del conocimiento es insatisfactorio porque no tiene un arraigo empírico, ¿no? Estamos hablando otra vez de un tipo que tiene preocupaciones intelectuales, pero que quiere fundamentar empíricamente sus tesis teóricas, ¿no? Entonces, estamos frente a un biólogo preocupado por la adaptación humana, por la evolución humana, que llega a la conclusión de que la inteligencia es el principal instrumento adaptativo, que se familiariza con todo el legado de pensamiento sobre la teoría del conocimiento, pero que necesita una herramienta para hacer un puente, necesita un instrumento para hacer un puente entre la biología, ¿m? Los fundamentos biológicos del conocimiento y las teorías del conocimiento filosófico. Y esa herramienta, ese puente va a ser la psicología, ¿no? Y este es un tercer punto en el desarrollo de Piaget. La psicología como instrumento para hacer el puente entre la biología y el problema del conocimiento o las teorías del conocimiento, ¿no? Y esa es la razón por la cual Piaget va a dedicar 60 años a el estudio de la psicología del niño, del desarrollo o de la inteligencia, y produce una cantidad de obras, de investigaciones publicadas, siempre en equipo, porque ese es otro elemento. Piaget parte, a diferencia de los pensadores más conocidos en epistemología, que la epistemología, como dije hace un momento, es un campo inter y multidisciplinario y es un trabajo colectivo, ¿no? A diferencia de nombres como ya he mencionado, que son gente que, qué sé yo, Popper o Bachelard, que son súper intelectuales, que se pasaron la vida estudiando, leyendo, pensando, reflexionando y luego escribiendo, en solitario entre paréntesis, porque, entre comillas, porque siempre estamos interactuando, siempre hay interlocución, siempre hay intertextualidad, como se diría ahora, ¿no? Como se dice ahora. Siempre hay intertextualidad, ¿me explico? Es decir, todo lo que escribimos
está en deuda con todo lo que hemos leído. Decía Borges, una de las fórmulas más brillantes, bueno, en un tipo que era una usina de fórmulas brillantes, yo destaco esta de Borges. Dice que ¿cómo es? Que una persona es más lo que ha leído que lo que ha escrito. Y lo decía con respecto a él, ¿no? Me identifico más con lo que he leído, que yo soy más lo que he leído que lo que he escrito. También tiene otra frase muy buena, Borges, que era de derecha y un reaccionario, pero es un tipo brillante, casi genial. Tiene otra frase de Borges que me gusta mucho, que dice que siempre imaginó el paraíso como una biblioteca, ¿no? Es imposible que uno no, no sienta aprecio por un tipo así que dice, se le ocurre una frase de este tipo, dice, siempre me imaginé el paraíso como una biblioteca. Será de derecha, pero es de los nuestros, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Cuál era la primera frase de Borges? ¿Cuál era la primera frase de Borges? Se me olvidó. Somos lo que leemos, ¿no? Ah, somos lo que leemos. Bueno, entonces, eh, no hay trabajo intelectual en solitario, solo la apariencia. Uno de los problemas del filósofo estándar es que como lee mucho, son gente que pasa mucho tiempo sentada leyendo, qué sé yo, y eso nos incluye a nosotros, pero desarrolla la ilusión y a partir de sus lecturas desarrolla ideas, le surge la ilusión de que sus ideas salieron de su brillante cabeza, ¿no? De lo genial que soy, se me ocurrieron estas ideas, pero con el detalle de que esas ideas le surgieron en la cabeza propia a partir de sus lecturas. Entonces es un trabajo colectivo, ¿me explico? Es decir, el pensador, el intelectual, el sabio, siempre está socialmente situado, ¿no? No solamente con lo que lee, ¿no? Con los autores que lee y con los que establece una relación de continuidad, ya sea positiva o negativa, sino con sus vivencias. Entonces, Piaget, que leyó a toda esta gente, se le ocurre que en realidad este asunto del intento del trabajo intelectual en solitario, o aparentemente en solitario, es inadecuado. Y entonces lo que hace muy tempranamente es formar equipos de investigación multidisciplinarios, ¿no? Para, en coherencia con su definición de la epistemología como campo inter y multidisciplinario de estudios. Entonces, Piaget se rodea de matemáticos, lógicos, filósofos, biólogos, científicos sociales, lingüistas, etcétera, etcétera, y procede a un trabajo en equipo, obviamente psicólogos, psicólogas, en equipo para avanzar en su proceso de investigación y a partir de ahí generalizar y abstraer conclusiones. Bueno, ahí está un poco algunos de los elementos fundantes del trabajo de Piaget, ¿no? Eh, Dicho eso, entonces paso a algunos elementos fundamentales de sus tesis. Ya dije que todo este trabajo, todas sus conclusiones teóricas o elaboración reflexiva, está fundada en su trabajo de investigación empírica. Yo no me voy a referir al trabajo de investigación empírica. Si alguien está interesado en eso, hay muchas fuentes disponibles para estudiar eso en Internet, en la biblioteca de la Universidad de Panamá. En mi época leí mucho sobre Piaget. Así que si alguien está interesado en sus investigaciones empíricas, puede avanzar y profundizar. Yo me voy a centrar a partir de esto, a partir de entender que sus conclusiones teóricas y reflexivas tienen un soporte empírico, me voy a centrar en sus tesis, las tesis a las que llegó, y que son su teoría epistemológica convencional en el sentido de discursiva, etcétera, reflexiva, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, eh, dije hace un momento que la inteligencia es la principal herramienta adaptativa del ser humano, ¿no? Piaget es un biólogo y se forma en psicología que quiere crear una epistemología fundada en la biología y la psicología, ¿no? Esto es absolutamente novedoso, ¿no? Quiere producir una epistemología fundada en la biología y la psicología. Uno podría decir, bueno, esto es muy raro, ¿verdad? Un científico que quiere producir epistemología, ¿no?
No es usual que un científico quiera producir epistemología. La realidad es que esto es una distorsión, una ilusión, porque en realidad Piaget es un epistemólogo. Piaget no es un biólogo, o sea, históricamente, empíricamente, biográficamente es un biólogo que va a la epistemología, pero intelectualmente es un epistemólogo que va y que se busca apoyo en la biología y la psicología. Y esta orientación da cuenta de los aspectos más sólidos del trabajo de Piaget, pero también, hay que decir, de sus principales debilidades. Como todo pensador, como todo investigador, eh, que marca una época, que hace una gran contribución, sin embargo, tiene debilidades y es pasible de críticas a las que me voy a referir al final, ¿no? Pero se funda en la biología y la psicología. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo digo que el conocimiento surge en el proceso de la adaptación humana, ¿no? De la evolución adaptativa humana, si yo digo que el conocimiento, la actividad cognitiva humana replica en un plano superior de complejidad, pero en una continuidad funcional con los mecanismos de la adaptación biológica, si yo digo que la psicogénesis de los conocimientos prolonga en un nivel superior la embriogénesis, lo que Piaget está diciendo es que hay isomorfismos, que hay leyes generales similares en los distintos niveles de la complejidad de lo real, ¿no? De lo real en general, no solo de lo social. Esa es una tesis especulativa importante. Ojo aquí cómo en medio de una actividad científica Piaget produce no una actividad científica, sino una proposición especulativa, porque no se puede probar, no se puede agotar la evidencia empírica de esta proposición. Esto es una tesis, lo voy a decir con todas las palabras, metafísica, ¿no? Especulativa racional. Es decir, Piaget llega a la conclusión muy tempranamente y dedica su investigación a probar empíricamente, no a probar, a explorar empíricamente esta tesis, porque no se puede probar, ¿no? Porque es demasiado amplia y siempre puede aparecer un cisne negro, ¿no? Entonces es una tesis especulativa, pero racional. Y lo que Piaget va a tratar a lo largo de su vida es de fundar esa tesis, empíricamente, lo más que se pueda, sabiendo que su trabajo no va a concluir y que esa tesis va a seguir siendo discutida, para bien o para mal, posteriormente. Curiosamente, esto es lo mismo que hace Marx. Yo sé que la charla no es sobre Marx, pero Marx y Hegel siempre meten aparecen las orejas, meten las orejas en todo, pero Marx, el capital de Marx es la aplicación del materialismo dialéctico en la filosofía del marxismo a lo histórico-social, que es el materialismo histórico, y el materialismo histórico aplicado a la economía, a la reproducción de la vida material, es el capital. Entonces, el capital es la aplicación de la teoría del histórico-social del marxismo a lo económico, y el materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico, la filosofía de Marx, a el estudio de lo histórico-social. Entonces, son tesis racionales, filosóficas, aplicadas, precisadas, acotadas para estudiar problemas específicos y tratar de desarrollar algunas tesis propiamente científicas sobre el objeto de estudio. Bueno, Piaget va a estudiar este tema de cómo se desarrolla el conocimiento o las estructuras cognitivas en los individuos humanos. Entonces, la inteligencia, ¿no? Eso nos lleva al tema del conocimiento. ¿Cómo surge el conocimiento? ¿No? Eh, ¿Y cómo surge la inteligencia? Dice Piaget, una tesis importante, la inteligencia surgió de la acción. Esta es una tesis central en Piaget, ¿no? La inteligencia surgió de la acción y, por tanto, el conocimiento es una construcción, ¿no? De los seres humanos. La inteligencia surgió de la acción y el conocimiento es una construcción
de los individuos humanos operando sobre el mundo. Los individuos operan sobre el mundo, actúan sobre el mundo, eh, tienen acciones sobre el mundo, coordinan esas acciones y en el proceso de desarrollo generalizan esas coordinaciones de la acción que se interiorizan, ¿no? La inteligencia es la interiorización de las coordinaciones de la acción. Yo sé que esa es una tesis compleja, pero si ustedes tienen algún niño cerca, algún recién nacido cerca, hijos o sobrinos o hermanitos, etcétera, etcétera, uno puede ver, por ejemplo, que, a ver si no me pierdo, porque esto es complicado, ¿verdad? Y tuve solo 3 días para preparar y revisitar notas y leer algunas cosas, así que, como decía, estos son anotaciones, pero decía que el conocimiento es acción, ¿no? De ahí voy a pasar al empirismo, pero antes de eso, a la crítica de Piaget al empirismo. Pero antes de eso, decir que un rápido repaso de la reconstrucción de Piaget sobre el desarrollo temprano de la inteligencia. Esto es básico. La epistemología genética, la epistemología de Piaget, se apoya en su psicología genética. Dije hace un momento que la psicología es el puente entre la biología y la teoría del conocimiento. Por tanto, su epistemología genética tiene un arraigo en su psicología genética, célebre, que no es solo un discurso más, porque está presente en muchas terapias de evaluación del desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas recién nacidas. Alguna vez, por ejemplo, vi en un dispensario de la Caja Costarricense del Seguro Social, el equivalente de la Caja del Seguro Panameño, cuadritos sobre el desarrollo temprano de la inteligencia en los recién nacidos basado en Piaget, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Cómo pueden los padres evaluar el desarrollo normal de la inteligencia, de las estructuras básicas de razonamiento de un recién nacido en el primer año y medio, 2 años, de acuerdo a las teorías de Piaget? O sea que esto tiene aplicación. Además, Piaget también tuvo aplicación a la pedagogía, ¿no? Y obviamente a la psicología del niño, etcétera, etcétera. Entonces, el niño nace, el niño, niña nacen, el individuo, ¿no? Nace nacemos ciegos, nacemos con un cerebro apenas desarrollado, todavía nos va a tomar 5, 6, 7 años para que el cerebro termine de madurar, 5, 6, 7 años, y eso varía con los entornos de estimulación. Entornos más estimulantes favorecen un desarrollo sináptico más complejo y temprano. Entornos menos estimulantes, más pobres, en estimulación, bueno, el proceso se ralentiza, se demora, y tiene consecuencias en la formación posterior de los jóvenes, así que mucho depende del entorno, ¿no? Del entorno en que nacemos y crecemos, eh, y también de las condiciones que hemos tenido durante el proceso de gestación, la salud de la mujer que gesta, la salud física y mental de la mujer que gesta, obviamente opera sobre el desarrollo del no nacido y obviamente del recién alumbrado. Bueno, cuando recién nacemos, cuando recién somos alumbrados, no tenemos inteligencia reflexiva, ¿no? Ni siquiera tenemos capacidad de procesar ideas, ¿no? Lo único que tenemos cuando nacemos, Piaget era un antiempirista y un anti-innatista. Ya voy a explicar un poquito eso, si me da el tiempo y si Abdiel no me corta antes de la mitad de lo que voy a decir. Pero no nacemos con ideas innatas como creía Descartes y muchos otros. Lo que sí traemos cuando nacemos son algunos esquemas y estructuras que hemos desarrollado e incorporado evolutivamente y que nos permiten desarrollar la inteligencia. No nacemos con ideas, pero nacemos con estructuras y esquemas incorporados genéticamente, evolutivamente, que nos permitan desarrollar la capacidad de aprender. Eso es como decir, por ejemplo, para no extenderme más en eso, que no nacemos hablando, pero nacemos con la potencialidad biogenética
y fisiológico-anatómica para hablar, para desarrollar el lenguaje. Nacemos con la capacidad de, ¿no? Pero no nacemos hablando, nacemos con la capacidad de. No nacemos pensando, pero nacemos con la capacidad de desarrollar pensamiento. La primera inteligencia del individuo en el primer año y medio, 2 años, es práctica, ¿no? Manipular cosas. Y está orientada por la satisfacción que producen las experiencias. Y ahí hay un puente con Freud, con lo del placer, ¿no? A ver, el niño nace regido por la ley del deseo. Hace lo que le produce satisfacción. Y cuando algo le produce displacer, se larga a llorar. Se larga a llorar. ¿Me explico? Se queja, se siente mal, pone cara de que se siente mal. Uno de los dos pocas conductas, comportamientos genéticamente incorporados son la risa y el llanto, ¿no? El llanto y la risa son de las pocas. El ser humano no tiene instintos, o apenas si tiene instintos, ¿no? Sino que desarrolla esquemas de razonamiento, inteligencia. Tenemos muy pocos, si tenemos algún instinto, y eso es discutible, habría que ver qué se entiende por instinto. Ojo que las traducciones de Freud, cuando hablan instintos, están mal porque es pulsión lo que dice Freud en el original, no instinto, ¿no? Está mal traducido porque pasó del alemán al inglés al castellano, y como los anglosajones son como son, esquemáticos, tradujeron el término alemán por instinto cuando en realidad era pulsión, así como tradujeron el término Geist, que usa el idealismo alemán y Hegel, lo trajeron como mente en vez de espíritu. Son un desastre, pero bueno, pero gobiernan el mundo. Entonces la gente incorpora los disparates que se les ocurren. Entonces, así como también las cosas buenas. Entonces, pero Piaget, no hay instintos en el ser humano, o apenas si hay. Una de las pocas comportamientos incorporados genéticamente son la risa y el llanto, y algunos esquemas de asimilación de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un niño o niña nace, ¿no? Su manera de entrar en contacto con el mundo es el tacto, ¿no? Al principio, por ejemplo, no pueden coordinar sus movimientos de las extremidades con su vista, ¿no? Uno le pone una cosa llamativa, de color llamativo, tratan de aprenderla, asirla, pero no pueden porque no coordinan la vista. Tienen que aprender a coordinar las extremidades con la vista para poder asir algo que les llamó la atención. Y el otro mecanismo evolutivamente incorporado que tiene una función cognitiva práctica, y también el principal asociado con el placer, es la capacidad de succionar, ¿no? Nacemos con la capacidad de succionar. Como somos un mamífero, como somos mamíferos, y al ser alumbrados para sobrevivir, tenemos que succionar nuestro alimento, en un mamífero cualquiera, del seno de la madre, ¿no? En un mamífero cualquiera somos un mamífero, y como todo mamífero necesitamos ser amamantados, ¿no? Por tanto, nacemos con la capacidad de succionar. No es una, no es una conducta que tenemos que aprender, sino que tenemos que ejercitar, que es distinto. Ya la tenemos incorporada, pero hay que ejercitarla. Por supuesto, por supuesto que con la evolución cultural, este tema de la alimentación temprana puede ser variada, no tiene que ser del pecho de la mujer que gestó, puede ser, obviamente se alimenta al individuo recién nacido con un biberón, ¿no? O no tiene que ser la madre, también puede ser un adulto cualquiera. Eso cambia con el proceso de evolución cultural humana, pero nacemos con la capacidad de succionar. Y esa capacidad de succionar que tiene como todo mamífero es fundamental para sobrevivir en los primeros meses, año y medio tal vez, pero también tiene una función cognitiva, ¿no? También tiene una función cognitiva porque es de los pocos recursos que tiene el recién nacido, o el único recurso que tiene el recién nacido, para comenzar a incorporar información, por ejemplo, diferenciando el mundo exterior de su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en los primeros meses de vida, el recién nacido aprende
que hay cosas que dependen de su voluntad, puede mover su brazo, puede hacer cosas que le llamaron la atención, pero no puede controlar, ¿ah? El ente externo que lo alimenta. Esta es una primera separación entre él y el mundo, ¿no? El ente que lo alimenta no depende de él. En cambio, sí depende de él tratar de decir, y esta es una primera separación entre él y el resto del mundo. Bueno, no voy a profundizar más en esto porque me tomaría mucho tiempo, pero Piaget propone hipotéticamente 4 estadios para el desarrollo de la inteligencia. El primero es el sensorio motriz, que es una inteligencia práctica y orientada por la satisfacción. Freud diría por el placer, ¿no? Nacemos regidos por la ley del deseo, por el placer. La segunda estadio es el simbólico preoperacional, donde ya hay lenguaje, pero más que el lenguaje, para Piaget el lenguaje tenía una significación secundaria, más que el lenguaje, lo que importa en este segundo estadio son los mecanismos preoperacionales, ¿no? Y simbólicos, ¿no? Que son los que hacen posibles el desarrollo del lenguaje, ¿no? El niño desarrolla estructuras lógicas elementales que le permiten desarrollar el lenguaje. O sea, para poder hablar, o sea, hablar coherentemente supone una lógica subyacente. Y esto es lo que el niño tiene que desarrollar tempranamente, un funcionamiento lógico que le permita desarrollar el pensamiento, o sea, el lenguaje, perdón, traducir lo que piensa en un lenguaje más o menos coherente, ¿no? Esa es la función simbólica y los esquemas lógicos que el niño tiene que desarrollar para poder actualizar su capacidad de habla, ¿no? Entonces, Piaget, una de las críticas a Piaget es que no le dio suficiente importancia al lenguaje, ¿no? Este es un tema muy técnico, debatible. Yo no soy idóneo, he leído el tema, pero es un tema muy complejo que se requieren recursos que solo un equipo interdisciplinario podría reunir, y esta charla es muy corta como para dedicarle a eso, pero sí hubo críticas de que Piaget subestimaba el tema del lenguaje y el pensamiento lingüísticamente orientado. Bueno, una polémica que duró mucho tiempo, pero tiene un libro hay un libro publicado con la polémica entre y Chomsky, Noam Chomsky, que luego se hizo muy famoso y célebre como uno de los pensadores críticos emblemáticos de los últimos 40 años, pero Chomsky comienza su carrera científica e intelectual como lingüista, y fue muy conocido su famosa teoría de la teoría generativa del lenguaje. Chomsky era un innatista, ¿no? Y Piaget polemizó públicamente bueno, polemizaron entre ellos porque Piaget cuestionaba el innatismo de Chomsky y decía que los esquemas que permiten desarrollar habla son psicogenéticamente desarrollados. Hay una psicogénesis que no son innatos. Yo creo que Piaget tenía razón, le ganó la discusión. En mi opinión, claramente le ganó la discusión a Chomsky. No sé cuál fue el desarrollo posterior de Chomsky en su concepción lingüística, pero Piaget siempre hizo énfasis en el tema de cuestionar las tesis innatistas, ¿no? Bueno, ahí está. El tercer estadio es el estadio operatorio concreto, donde el individuo ya tiene una lógica, ya opera lógicamente, razona, confía en el razonamiento, ahora sí tiene razonamiento. Esta es una fase entre los 6, 7 y los 10, 11, 12 años, dependiendo del contexto cultural, social. En este tercer estadio, el individuo ya razona y confía en el razonamiento, puede elaborar teorías sobre cosas, pero sobre objetos tangibles. Opera sobre objetos tangibles y a partir de ahí elabora teorías, razonamiento. El último estadio es el estadio de las operaciones formales, donde el individuo ahora puede elaborar teorías sobre objetos no tangibles, puede elaborar teorías sobre teorías, ¿no? Puede pensar en términos abstractos, puede pensar distanciado de lo inmediato, de lo tangible, y distanciado de sus propios puede tomar distancia respecto de sus propios puntos de vista y de lo concreto, de lo tangible, y pensar en términos abstractos, ¿no? En términos de posibles. O sea, surge
un barrunto, un rudimento de lógica de los posibles, ¿no? El individuo puede imaginar, a partir de una situación, puede construir hipótesis no presentes en la realidad y pensar en términos de esas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, decir, no sé, tengo ganas de salir en la tarde, pero puede ser que llueva, puede que no llueva, puede que me llamen unos amigos, quiero ir al cine, pero puede que llueva, no tengo auto, pero puede que llueva, puede que no llueva. Puede que llueva, puede que no llueva, puede que me llamen unos amigos para salir a tomar un café, puede ser que mi novia o mi pareja quiera hacer otra cosa. Es decir, me explico, es un ejemplo trivial, pero en toda situación es posible pensar distintos cursos posibles, distintos cursos posibles. Por ejemplo, podemos pensar cómo va a ser el mundo el próximo año, dependiendo de qué pase en las elecciones norteamericanas, qué ocurre en la guerra de Ucrania, qué pase en Próximo Oriente, qué pase con el tema del cambio climático, qué pase con innovaciones tecnológicas. Imaginar cómo va a ser el próximo año, cómo vamos a estar el próximo año, ya no digamos 5, 10 o 50 años, es muy difícil porque hay demasiados factores y tratar de imaginar cómo va a ser el próximo año sería un acto de especulación. Todo lo que podemos hacer es tratar de articular los factores o variables más relevantes y jugar con distintos escenarios. Si gana Trump, si gana Harris, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Con la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Con la competencia estratégica con China, etcétera. Lógica de los posibles, se llama eso. O pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Pensar a partir de hipótesis deducidas de los procesos observados, ¿no? Decía que Piaget plantea que el conocimiento surge de la acción, ¿no? Es una construcción, surge de la acción y es una construcción. El sujeto construye el conocimiento. Esta es una tesis fundamental en Piaget, compartida, dicho sea de paso, con otras corrientes de pensamientos como el marxismo. Basta con leer la primera tesis de Marx sobre Feuerbach, donde dice lo mismo, que el principio activo es lo subjetivo, y el cuestionamiento que hace a Feuerbach por su materialismo naturalista, dice que concibe el ser humano solo como algo pasivo, pero no lo concibe como algo activo, ¿no? Y de hecho en el marxismo el concepto fundamental de una teoría de lo histórico-social es praxis, la actividad práctica asociada a los seres humanos, ¿no? Y también comparte esta tesis Piaget con otros pensadores como Hegel, la noción de praxis está en Hegel, surge en Hegel, y básicamente pensadores dialécticos, ¿no? Donde la actividad humana es fundamental. Sí, la conclusión básica general es vivimos en un mundo construido por nosotros mismos, ¿no? Hegel dice el ser humano se autoproduce, el ser humano es ontocreador, el ser humano es ontocreador, se produce a sí mismo. Piaget, que en ese momento no es un filósofo hegeliano, ni es marxista, ni lo conoce, para aparentemente no los ha leído, llega a esta conclusión por mano propia, digamos, de que el conocimiento se funda en la acción. Entonces, en el comienzo no fue el verbo, el logo, sino fue la praxis, la acción. Es la acción lo que nos convierte en lo que somos, ¿no? Tanto social, históricamente, como cognitivamente. ¿Mm? Entonces es una tesis antiempirista porque el empirismo, dice Piaget, el gran error del empirismo es ignorar la actividad del ser humano. Para el empirismo, el ser humano es un sujeto pasivo, ¿no? Basta, ¿no? El ser humano es un sujeto pasivo en el empirismo ignora la actividad del ser humano en general y en la construcción del conocimiento, porque el conocimiento es praxis. El conocimiento es praxis. El conocimiento, decía Piaget, el conocimiento es el principal recurso, es el recurso adaptativo del ser humano, construir conocimiento a partir de la inteligencia, y el conocimiento científico es la forma más alta del pensamiento humano. El conocimiento científico es la forma más alta
que ha alcanzado la inteligencia humana hasta el presente, ¿no? Por eso es que la ciencia y la tecnología, diríamos hoy, son la clave del futuro de la humanidad. Eso y el cambio de las estructuras sociales, ¿no? Pero si ponemos entre paréntesis el problema del capitalismo y de las estructuras sociales y sus tensiones, contradicciones, limitaciones, la clave del futuro humano es la ciencia y la tecnología. Y esto está en línea con lo que decía Piaget. Bueno, Piaget también es anti-innatista, como ya dije hace un momento, porque no nacemos con ideas, pero sí nacemos con esquemas y estructuras funcionales que nos permiten desarrollar la inteligencia, ¿no? Eh, Dice, leo un fragmento. Actuando sobre el mundo, el sujeto construye esquemas, estructuras que le permiten asimilar, ¿no?, información y estímulos del mundo que por su vez inducen a una reconstrucción, evolución de las estructuras. Y aquí me meto a dos pares de conceptos que son fundamentales en la epistemología genética de Piaget: la asimilación-acomodación y la diferenciación-integración, que son dos pares de conceptos fundamentales en la epistemología y la psicología genética de Piaget. Entonces, en este fragmento que acabo de leer, lo repito, dice, actuando sobre el mundo, el individuo construye esquemas y estructuras. Es decir, primero, ya en el alumbramiento trae esquemas muy elementales y estructuras muy elementales, pero comienza a partir de esos esquemas y estructuras muy elementales que trae en el momento del nacimiento, del alumbramiento, comienza a actuar sobre el mundo. Y esos esquemas y estructuras le permiten asimilar información y estímulos. Asimilando esa información y estímulos, reconstruye, acomoda los esquemas con los que nació. Y así podemos entender el proceso de evolución y de reconstrucción de los esquemas y estructuras intelectuales o de razonamiento lógico de los individuos, ¿no? El punto de Piaget es genial. Todos sabemos que nosotros tenemos capacidad de aprender cosas, ¿no? Toda la vida nos pasamos estudiando y aprendiendo cosas. No en el sentido intelectual, sino en la vida cotidiana. La vida cotidiana, desde que nacemos, aprendemos y asimilamos cosas, ¿no? Valores. Bueno, en sociología el concepto de socialización es eso, ¿no? La socialización y la educación es eso, ¿no? Somos un producto de la sociedad en los primeros años. Después tenemos capacidad para transformar la sociedad, pero primero somos un producto de la sociedad. Cada uno de ustedes, por ejemplo, habla el castellano con una cierta tonalidad que delata el hecho de que nacieron y crecieron en Panamá. Si hubiesen nacido y crecido, qué sé yo, en Chile o en México, ¿no?, o en Cuba, hablarían el castellano con una tonalidad distinta. Bueno, y eso es producto de la socialización primaria, temprana. Lo mismo pasa con el paladar, ¿no? No hay nada que delate más, mejor y más dónde nacimos y crecimos que el paladar. ¿Me explico? Es decir, un panameño típico, promedio, puede estar viviendo 40 años en cualquier parte del mundo, y si pasa al frente de un lugar, un local en cualquier parte del mundo, donde se ofrezca sancocho panameño o tortillas con carne en salsa, qué sé yo, esa cosa que alguna gente desayuna en Panamá y que es capaz de partir el estómago a un ser humano normal, a un panameño no le pasa. Es decir, ¿a quién se le ocurre desayunar tortilla de maíz con carne en salsa? Explico, eso como desayuno de partiría, pero a un panameño no. No es como en Costa Rica. Costa Rica tradicionalmente se desayuna un arroz con frijol negro y un huevo encima. ¿A quién se le ocurre? ¿Me explico? Entonces, en cualquier parte del mundo, si uno le pone a un niño un gallo pinto, no sabe qué hacer con eso, como desayuno. Bueno, en Costa Rica es tradicional, porque el paladar se incorpora en la más temprana socialización. Eh, entonces decía, eh, muy tempranamente asimilamos inconscientemente información y estímulos. Y esa asimilación a esquemas previos, todo conocimiento, esa asimilación, todo conocimiento surge de la asimilación a esquemas previos de información y estímulo. Y después hay una
un cambio, una reacomodación, una acomodación, una reconstrucción de las estructuras y esquemas como producto de esa información y esos estímulos incorporados. Y esta es la lógica del desarrollo de la inteligencia en Piaget. La inteligencia no es más que la construcción y reconstrucción de esquemas y estructuras de razonamiento, que se van haciendo cada vez más sofisticados, cada vez más potentes, cada vez más amplios, ¿no? Y nos van permitiendo desarrollar nuestra capacidad de incorporar información y desarrollar reflexivamente. Es decir, partimos de una inteligencia práctica, ¿no? Práctica, fundada en la movilidad manual, ¿no? Y en los sentidos, pasamos a una inteligencia reflexiva, abstracta, capaz de pensar hipótesis y posibles desconectados de la realidad inmediata y del punto de vista personal, ¿no? Un sujeto que ha desarrollado a fondo su capacidad de razonamiento tiene capacidad para pensar en abstracto, hipótesis posibles, y además tiene capacidad para distanciarse de su propio punto de vista. Pensar, o sea, descentrarse. El concepto de descentramiento también es muy importante en la teoría del desarrollo de la inteligencia en Piaget. Surgimos autocentrados, nacemos autocentrados. Los niños pequeños están emocional y cognitivamente autocentrados. Esa es la razón por la cual cuando uno visita una pareja, cuando uno ve que una pareja joven con un niño visita a otra pareja que también tiene un niño o niña, bueno, ahora es más difícil porque la tasa de natalidad está cayendo tan rápidamente que las parejas ya no tienen hijos, pero en la experiencia de uno, en la época de uno, en la generación de uno, cuando uno lo visitaba a alguien y tenía un niño pequeño, típicamente los niños se ponían a jugar. Uno saca juguetes para que los niños jueguen y no fastidien la actividad social de los adultos, que es lo que ahora les dan un celular o los ponen frente a una pantalla. Antes sacaban unos juguetitos, ¿no? Y se los ponían en el piso y ponían a los niños un corralito, qué sé yo, un poco para que no jodieran, digamos, ¿no? Y que la velada transcurriera de manera más o menos tranquila, y todo iba muy bien generalmente. Cuando la pareja visitante se iba, se marchaba, curiosamente el niño visitante tendía a llevarse un juguete del niño anfitrión. ¿Me explico? Porque cuando son pequeños los niños están jugando juntos, pero no revueltos, porque no nacemos con la capacidad de jugar juegos de grupo, juegos de reglas, sino que a los 2, 3 años uno pone 3 niños a jugar con juguetes y parece que están jugando juntos, pero cada uno está jugando consigo mismo. Los otros niños son parte de sus instrumentos de juego. Por eso es que hay niños que agarran a los otros y comienzan a manipularlos como si fueran muñecas y a tratar de desarmarlos, ¿no? En una de esas los pueden desarmar, ¿no? Y siempre sale, cada vez que uno pone 3 niños a jugar de menos de 4, 3 años, uno sale llorando. ¿Me explico? Uno sale llorando normalmente porque hay otro que lo manipula, qué sé yo, se tratan de manipular. Entonces, eh, pasarán 4, 5, 6 años hasta que los niños aprendan juegos de reglas, porque tienen que descentrarse, para jugar un juego de reglas, ¿no? Uno tiene que entender las reglas que regulan el juego, que permiten jugar el juego, los papeles que cada uno determina, el papel que yo determino, y tengo que poder coordinar mi acción con la de los otros. Pero todo eso implica un nivel de comprensión del problema con el que no nacemos y que hay que desarrollar. Es una construcción, es un esquema que hay que construir, el de del juego con reglas. Entonces, estas dos parejas de conceptos, asimilación, acomodación. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es asimilar información y estímulos y reconstruir es decir, la inteligencia es asimilar a esquemas previos información y estímulos y sobre la base de esa información y estímulos reconstruir o acomodar los esquemas previos de asimilación. Y así entramos en un proceso evolutivo con saltos, que también hay saltos porque es dialéctico, de los esquemas básicos de razonamiento. El otro par de conceptos es integración y diferenciación e integración. El primero, asimilación, acomodación, es propio del desarrollo de la inteligencia de los sujetos, ¿no?
de los individuos humanos. En cambio, asimilación-acomodación son movimientos generales de todo lo existente. Todo lo que existe tiende a la diferenciación y en el mismo movimiento a la articulación o a la integración. Así podemos pasar de sistemas muy elementales a sistemas más complejos, ¿no? Y ese proceso de integración-diferenciación se da sobre la base de regulaciones internas y de retroalimentación con el entorno, ¿no? Ahí tenemos teoría de sistemas ya, ¿no? Piaget era un entusiasta de la teoría de sistemas y de la cibernética y aplica esos modelos a sus esquemas teóricos, ¿no? Entonces, todo proceso de lo real, natural o social o psíquico es diferenciación interactuando con el entorno, intercambiando materia, energía, información con el entorno. Hay procesos de feedback positivo y negativo, hay retroalimentaciones y hay regulaciones internas. Y ese complejo es el que permite entender las evoluciones de estadios inferiores a estadios superiores. Como ustedes ven, en primer lugar, es antiempirista, es antiennatista, es constructivista y es histórico y genésico. Piaget definía su concepción como estructuralismo genético. Lo más correcto en castellano sería estructuralismo genésico. Y su concepción de la psicología genética la definía como constructivismo genésico. Él dice genético, pero se debía ser genésico, tanto epistemología como su psicología. Es un constructivismo genésico, ¿no? Sobre la base más amplia de un estructuralismo genésico, que es obviamente dialéctico. Piaget llegó sobre la base de su propio trabajo de investigación y de reflexión, a conclusiones dialécticas. No parte del pensamiento dialéctico, porque no parte de Hegel, no parte de Heráclito, no parte de los pensamientos de Nicolás de Cusa, de los grandes pensadores dialécticos de la historia del pensamiento, pero llega a conclusiones por sí mismo y como científico, ¿no? Natural, y como epistemólogo llega a conclusiones dialécticas y llega a descubrir su cercanía al pensamiento marxista y el pensamiento dialéctico de Hegel. Y por eso, en los últimos 15, 20 años de su vida, se vinculó a intelectuales marxistas y hegelianos, ¿no? Pensadores dialécticos como Lucian Gulmán, como Rolando García, el argentino, el epistemólogo argentino, con el cual produjo 3, 4, 5 libros, investigaciones, etcétera, etcétera, y que posteriormente, en solitario, Rolando García es uno de los principales autores de la teoría de los sistemas complejos y de el caos, ¿no? De la complejidad y el caos, ¿no? Rolando García es por sí mismo un intelectual muy importante, latinoamericano, que trabajó y que publicó libros con Piaget en la última fase de la vida de Piaget y que tenía cercanía con el marxismo, etcétera, alguna familiaridad, o Lucian Gulmán, que era un intelectual, un sociólogo y intelectual marxista, claro, entre otros, ¿no? Piaget comienza su carrera como, decía biólogo, pero intelectualmente comienza su carrera como bajo la influencia de de Bergson, ¿no? El filósofo francés, también Kant, por ejemplo, decía hace un momento que la inteligencia surge de la acción y que el conocimiento es una construcción a esquemas previos, ¿no? El conocimiento es asimilación a esquemas previos. Cuando uno dice que el conocimiento es asimilación a esquemas previos, piensa inmediatamente en Kant, el filósofo alemán, Immanuel Kant, ¿no? El conocimiento como asimilación a esquemas previos. Kant fundó toda su teoría del conocimiento en los a priori del entendimiento y de la sensibilidad y el entendimiento, en las formas a priori de la intuición y las categorías, ¿no? Eso lo sabe cualquiera que haya llevado algo de filosofía, sobre todo moderna, e idealismo alemán, ¿no? Para Kant, el conocimiento es asimilación de información a un esquema previo, que son esas categorías, ah, esos a priori de la sensibilidad y el entendimiento. Piaget se apoya, descubre esta tesis en Kant, la considera fundamental para todo su trabajo y la va a mantener por toda su vida, y por eso está en deuda con Kant. Sin embargo, la tesis de los esquemas previos en Piaget tiene una diferencia fundamental
con las tesis de Kant, porque en Kant los esquemas previos son constitutivos del humano, son a priori, no surgen de la experiencia, sino que están incorporados en el ser humano cuando nace. Ya venimos con ese equipamiento, según Kant. En cambio, para Piaget, los esquemas son un producto de una psicogénesis, o sea, de un desarrollo psicogenético, ¿no? Y de la maduración neurofisiológica. Por tanto, Piaget corrige la tesis de Kant con una concepción genésica e histórica, ¿no? Dialéctica, ¿no? No nacemos con los esquemas ya listos, nacemos con unos esquemas muy elementales, pero esos esquemas después evolucionan interactuando con el entorno, sobre la base de la interacción con el entorno. Y así llega Piaget a concepciones dialécticas. Voy en 10, 15 minutos puedo terminar, Abdiel, si le parece. Le pregunto. Sí, sí, está bien. Oh, son las 11:47 acá. Supongo que ya tienen hambre, entonces voy a ver si en 10, 15 minutos termino. Inevitablemente se me van a quedar cosas por fuera, pero bueno, es un tema demasiado amplio, ¿no? Vamos a ver. El hecho de que Piaget se haya centrado en el desarrollo de la inteligencia en el niño y los esquemas básicos de razonamiento hizo con que, aunque no ignora el entorno social, como ya he dicho varias veces, ¿no? Está interactuando con el entorno, actuando sobre el entorno, y el desarrollo de la inteligencia está afectado por las condiciones del entorno social, económica. Sin embargo, Piaget insiste en que lo fundamental es el desarrollo interno del individuo, ¿no? Que, operando con el mundo, pero es un desarrollo interno, ¿no? Eso hace con que de alguna manera haya subestimado, y esta es una de las críticas, la crítica tal vez más importante, el factor sociocultural, ¿no? Si bien incorpora la noción de acción y praxis, es un mecanismo adaptativo, pero digamos que le faltó a Piaget, ¿no? Tal vez si hubiese estudiado antes de llegar a viejo y ya como decía mi abuelo, árbol que nace torcido, nunca sus ramas se endereza, pues ha hecho naturaleza del mal con que ha crecido. Bueno, Piaget descubre al final de su vida a Hegel y a Marx, eh, y en la medida de lo posible los incorpora, pero bueno, ya tenía toda una estructura intelectual formada, muy consolidada, y eso supone límites. Por ejemplo, incorpora parte de la acción, que es similar a la praxis de Hegel y de Marx. Sin embargo, la acción en Hegel es adaptativa, ¿no? Es interactuar e intercambiar con el entorno para generar un equilibrio interno, ¿no? El conocimiento prolonga la embriogénesis, prolonga el proceso adaptativo biológico en la vida, porque busca un equilibrio con el entorno, ¿no? Se ajusta y reacciona, etcétera. Lo que Piaget no dice mucho, o tal vez nunca, no estoy seguro si nunca lo dice, pero yo no lo recuerdo haberlo leído, es justamente el aspecto que más marcó Hegel y por tanto el marxismo. La capacidad del ser humano no solo de adaptarse al medio, a las condiciones del medio, sino de transformarlo activamente. Y esta es la diferencia entre la concepción cibernética de sistema abierto de Piaget y la concepción propiamente dialéctica de Hegel y del marxismo. Es decir, el ser humano no solo se adapta a las condiciones del entorno, tiene esa capacidad de adaptarse a las condiciones del entorno, sino que lo modifica, modificándose internamente, desarrollando nuevas estructuras, esquemas, construyendo equilibrios dinámicos superiores para interactuar con el entorno, para acomodarse al entorno, para convivir, para sobrevivir, sino que el individuo humano tiene capacidad, sobre todo en la acción colectiva, de transformar su entorno activamente. Por eso es que Hegel insiste en que la historia es la historia
del autodespliegue del espíritu, pero el espíritu es la humanidad, no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Aunque diga Dios muchas veces, eso lo dice para evitar la censura y le que cayera la Inquisición protestante encima, como ya le había caído a Kant, a Fichte y a muchos otros. O la Inquisición judía le cayó a Spinoza, etcétera. Y también Leibniz tuvo mucho cuidado con la Inquisición protestante. Así que Hegel, que era un intelectual oficial, un gran pensador oficial, qué sé yo, muy reconocido, tiene cuidado y dice Dios. Pero donde dice Dios, dice razón, dice libertad, dice espíritu, dice ser humano, ¿no? La historia es el autodespliegue del espíritu. La historia es el autodesarrollo de la humanidad, ¿no? Eso es lo que Piaget nunca incorporó y por tanto su dialéctica se queda a medio, no, a medio camino. Y la praxis transforma el mundo. Y en ese proceso de transformar el mundo, los seres humanos se crean a sí mismos, se producen a sí mismos, se transforman a sí mismos. En este momento, por ejemplo, eh, tenemos muy poco tiempo de vida urbana como especie. Hemos vivido casi todos los 200.000 años del Sapiens en condiciones rurales, primero como cazador-recolector, después como muy recientemente como agricultor, pero de vida urbana somos un bicho biogenéticamente formado para condiciones rurales, de vida rural. Y recién en los últimos 200 años, mucho menos, la mayor parte, en menos de 40 o 50 años, la mayor parte de la población pasa a vivir en condiciones urbanas, lo cual quiere decir que ese estilo de vida urbana recién está teniendo consecuencias sobre nuestro cuerpo, modificándolo, incluso epigenéticamente, lo cual quiere decir que se incorpora a la evolución. Estamos perdiendo las cordales, estamos perdiendo vellosidad, hoy somos más altos, el conteo de espermas se está cayendo, hay un montón de modificaciones en curso, creo que las amígdalas también las estamos perdiendo, hay un montón de modificaciones en curso en nuestro cuerpo que se van incorporando genéticamente y se van transmitiendo evolutivamente, producto de que ahora vivimos en condiciones muy diferentes. Hoy el trabajo intelectual pesa mucho más que el trabajo manual, la mayor parte de nosotros hace muy poco esfuerzo físico, hace 40, 50 años la mayor parte de la gente eran trabajadores manuales en el campo o urbanos y por tanto se ejercitaban mucho. Hoy la mayor parte de nosotros pasa buena parte de sus vidas ante una pantalla, ¿no? Sentados y una vida muy sedentaria. Además, nunca dispusimos de tantos alimentos en nuestra evolución. Durante casi toda la historia humana, la evolución humana, hemos estado al borde de del hambre, de la carestía, ha sido permanente. Recién en los últimos 100 años comienza a haber una abundancia en alimentos, sobre todo en los últimos 30, 40 años, producto de las revoluciones científico-tecnológicas en la producción de alimentos, comienza a haber ya estamos superando la escasez en muchos ámbitos y en particular en los alimentos. Nunca tuvimos a nuestra disposición tantos alimentos y tan apetitosos, digamos. Me explico, somos inducidos a ingerir alimentos por los mecanismos del mercado, qué sé yo, etcétera, ¿no? Que producen cosas muy sabrosas como hamburguesas, como Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿no? Como chocolates, etcétera, etcétera. Por eso tenemos hoy una crisis de obesidad, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, Piaget, esa sería la principal crítica que se le puede hacer a Piaget, no haber tomado en cuenta suficientemente lo social, y por tanto no haber desarrollado su dialéctica de lo histórico, ¿no? Desarrolla la dialéctica, pero en el proceso epigenético, en el proceso interno del desarrollo psicológico, no tanto en el sentido histórico. Y esa es la razón por la cual su modelo principal era cibernético y funcionalista. Funcionalista. Más que dialéctico, Piaget es un funcionalista que se acercó a la dialéctica. Por eso, por ejemplo, tiene mucha estima por Parsons, ¿no? El sociólogo decía que Parsons nos había ayudado a entender cómo funciona el sistema social, lo cual es cierto, ¿no? Parsons, que es un pensador conservador, sin embargo, nos enseñó a entender cómo funciona el sistema cuando funciona. Por supuesto, no podía entender las disfuncionalidades, los conflictos, las contradicciones, el cambio histórico, la acción del individuo, todas las críticas de que Parsons muy justamente fue objeto, pero es cierto que nos ayuda a entender cómo funciona el sistema cuando funciona. Y Piaget, en su libro muy importante sobre el estructuralismo, el de Piaget, el mejor libro sobre estructuralismo que uno puede leer es el de Piaget, dice eso,
que hay que agradecerle a Parsons la contribución que nos hizo, que yo comparto, pero con las críticas correspondientes de un marxista y de un dialéctico. Eh, entonces, eh, esto hace con que en los últimos, bueno, esto hace con que la polémica de que se haya establecido una tensión, una polémica no directa, porque Vygotsky murió muy temprano, pero Piaget, que había leído a Vygotsky en los años 50, que leyó a Vygotsky en los años 40, 50, discutió tesis de Vygotsky, ¿no? Cercanías y lejanías que tenía él con Vygotsky. Y en los últimos 40, 50 años, una vez que Vygotsky fue recuperado en Occidente, integrado a los estudios en Occidente, sobre todo en América Latina, bueno, se ha escrito bastante, sobre todo en el cono sur de América Latina, en la Argentina sobre todo, se ha escrito bastante, en España se ha escrito bastante sobre, bueno, se ha escrito algo sobre las relaciones entre Piaget y Vygotsky y el sentido común derivado, el sentido común informado derivado de esos estudios y publicaciones es que en materia de psicología del desarrollo de la inteligencia, lo más probable es que tengamos que avanzar a una suerte de integración dialéctica entre el aporte de Piaget y el aporte de Vygotsky, entre otros, por ejemplo, Freud y otros, ¿verdad? Pero en términos paradigmáticos, Piaget es la expresión de el desarrollo de los esquemas internos del individuo, que es fundamental porque nadie trabajó eso antes de Piaget, y Vygotsky es un autor emblemático del tema de el efecto de lo sociocultural sobre el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Es decir, eh, Vygotsky desde el marxismo subraya la influencia del entorno sociocultural sobre el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Mientras que Piaget se centra en el desarrollo de esquemas básicos de razonamiento, ¿no? La lógica interna, eh, Vygotsky se centra en los aspectos del aprendizaje sociocultural. En mi opinión, el aporte fundamental, bueno, lo de Vygotsky es compartido por muchos otros autores, él dio una formulación paradigmática, pero es un punto de vista compartido por otros autores, en general por el marxismo y no marxistas, ¿no? Bachelard, por ejemplo, ¿no? Bourdieu, etcétera, muchos, Giddens, etcétera, Habermas, pero el aporte de Piaget es extremadamente importante porque hasta él fue el único, el primero y el único, y no se ha avanzado mucho después, bueno, se ha avanzado, pero no tanto como se debiera, en precisar el tema de los esquemas, del desarrollo interno de los esquemas intelectuales de los individuos. Se ha avanzado, después de la muerte de Piaget, se ha avanzado sobre todo en el ámbito de las neurociencias, pero es un avance lento, y también ha habido aportes psicoanalíticos muy importantes, pero Piaget sigue siendo una referencia muy importante. Bueno, también está Erickson, ¿no? Que también contribuyó, etcétera. Pero Piaget es de los pocos, el primero y de los pocos que ha desarrollado en profundidad y con precisión el tema de los esquemas básicos de razonamiento. Termino con algunas otras nociones de Piaget sobre su epistemología. Por ejemplo, una idea muy importante, muy interesante en Piaget es que el conocimiento avanza de manera asintótica, ¿no? Esta es una discusión en filosofía muy importante y en teoría del conocimiento muy importante porque polemiza con el apriorismo racionalista, ¿no? Con el racionalismo a priorista metafísico que planteaba que el individuo podía agotar el mundo, podía conocer el mundo de manera suficiente, eficiente, ¿no? Leibniz, etcétera. Y Hegel, que es un pan racionalista y un pan logicista y un hiperracionalista que parte de que el individuo puede captar el mundo con el pensamiento, ¿no? Piaget, así como el marxismo, también introduce una modificación en eso, diciendo que efectivamente el gran aporte de Hegel contra Kant es que podemos conocer el mundo, o sea, Hegel refuta, supera a Kant cuando plantea Kant que eh, el tema de que no podemos alcanzar el número, ¿no? Que no podemos agotar el conocimiento del mundo, no podemos alcanzar el número, solo el fenómeno.
Bueno, Hegel supera eso diciendo que sí podemos alcanzar el mundo con el pensamiento, el sujeto puede alcanzar el mundo, el objeto con el pensamiento. Hegel era un panracionalista, cree que el sujeto puede agotar el mundo, pero Piaget, en Hegel hay cierta ambigüedad en eso. Disculpen. La postura de Hegel podría ser precisada, sutilizada, discutida, ¿no? No es del todo cierto que Hegel creía que el sujeto puede agotar el concepto, eso solo lo puede hacer Dios, pero no existe, ¿no? Eh, Sin embargo, Piaget da una formulación más precisa que el marxismo ya había elaborado, pero como el principal ámbito de desarrollo del marxismo es la teoría de lo histórico social, no la psicología, no lo desarrolló en profundidad, pero está en el marxismo. El marxismo, digamos que desde antes ya está de acuerdo con Piaget. Piaget precisa y desarrolla esta idea diciendo que el conocimiento funciona como una asíntota, es decir, se aproxima infinitamente a lo real, pero no puede agotarlo. No puede, el concepto no puede agotar el objeto, porque el objeto es infinito. Cualquier cosa que signifique infinito, ¿no? En los próximos 100, 200 años vamos a precisar qué significa eso. Por ahora lo que podemos decir es, el mundo es infinito, por tanto el conocimiento no puede agotarlo. O otra fórmula sería, el conocimiento es infinito porque lo real es infinito. Así que no podemos agotar el... Es decir, como dice, ahí sí, como dice Piaget, cada nueva construcción, cada nueva estructura del razonamiento, del razonamiento, amplía el horizonte de las posibilidades, ¿no? Esta es una metáfora visual bastante común. A medida que avanzamos hacia el horizonte se abre, ¿no? Es decir, el horizonte problemático se amplía. No podemos agotar el horizonte, ¿no? Si, si hoy nuestro límite es el sistema solar, bueno, antes nuestro límite era la Tierra, después pasó a ser el sistema solar. Y en algún momento del futuro, el horizonte se ampliará a, a la galaxia y más allá de la galaxia. Porque el mundo es infinito, lo real es infinito. Y por tanto, el conocimiento tiene que ser infinito también. Así que es una asíntota. Una asíntota es una curva que desciende y que se aproxima al plano y se juntan en el infinito, o sea, nunca. Son paralelas que se juntan en el infinito. El conocimiento es asintótico. Es una idea interesante. Me voy a permitir 5 minutos más para tocar unos cuantos puntos más. Entonces, el individuo en su desarrollo de la inteligencia alcanza una gran capacidad de inferencia, de pensamiento inferencial y deductivo. Pero eso surge como un producto de una construcción de esquemas de razonamiento. Eh, Autorregulación es un término muy importante en Piaget, ¿no? El sistema se autorregula cibernéticamente, ya hablé de eso, sí que interactúa con el exterior, asimila información, materia, energía y se reestructura internamente. Esto, es un elemento muy importante. Esa es una de las razones por las cuales la epistemología de Piaget, como es constructivista, puede incorporar un elemento que no está presente en ninguna de las otras epistemologías y filosofías de la ciencia que se estudia normalmente en la academia, que es cómo surge lo nuevo, ¿no? Si ustedes pueden tomar a Popper, no van a encontrar respuesta en Popper a cómo surge lo nuevo. En Kuhn sí hay una respuesta a las revoluciones científicas, pero tiene sus limitaciones y sus problemas, ¿no? No me voy a meter aquí con la crítica de Kuhn, pero hay muchos libros que establecieron las limitaciones de la teoría de Kuhn, y pasa lo mismo con los otros pensadores, ¿no? Sin embargo, curiosamente, Piaget sí avanza una teoría de cómo surge lo nuevo, y lo peculiar, lo interesante es que coincide con el marxismo. El marxismo sí tiene una teoría de cómo surge lo nuevo, en lo real y en el pensamiento. No lo voy a desarrollar ahora, pero en el marxismo, la teoría del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Donde lo real
que es complejo y multidimensional, las distintas dimensiones de lo real están interactuando, ¿no? Tensionadamente y producen historia porque producen cambio, producen movimiento. Pero eso es lo que ya sabíamos desde siempre. Pero la teoría del desarrollo desigual y combinado eh, marxista incorpora algo que es posterior a Engels, que es la base de la filosofía marxista, incorpora algo que es nuevo. Los factores que interactúan, el todo es más que las partes porque es el resultado de la relación entre las partes. Eso ya lo sabe Hegel, Marx, Engels y todo dialéctico. El todo es más que las partes, ¿no? Pero lo que introduce la teoría del desarrollo desigual y combinado es que las partes son sistemas también. Y cada uno se mueve a un ritmo propio, con una lógica y una dinámica propia. Es decir, el todo es la combinación de las partes, pero esas partes tienen movimientos desiguales, ¿no? Entonces, el todo, el proceso, el todo, Hegel dice, lo verdadero es el todo, pero el todo es proceso. El proceso es el resultado de la interacción de partes que se mueven a ritmos distintos. Eso es muy fácil entenderlo. Por ejemplo, haciendo análisis político-social, uno dice, bueno, lo real social se mueve a partir de la combinación de lo económico, lo político, lo social, la estructura de clases, las subjetividades, las instituciones. Todos esos factores interactuando producen el proceso social, pero cada uno de esos factores o componentes es un sistema propio, con autonomía relativa, y se mueve a un ritmo y a una dinámica distinta. Entonces, por ejemplo, en este momento lo tecnológico está pegando un salto, lo tecnológico pega un salto, pero lo económico está en crisis, y lo político también, porque surgen elementos autoritarios por todas partes. Entonces, los distintos componentes no se mueven al mismo ritmo ni en la misma dirección. Entonces, esto es muy largo, esto es complejo, pero una hipótesis explicativa, un modelo explicativo, no es, primero, no es monocausal, no es una sola causa, tampoco es multicausal nada más, no es un rosario de factores, tampoco es solo relacional, es decir, podemos pasar de la monocausalidad a la multicausalidad, a la relacionalidad, que es la estructura de los distintos factores, y en cuarto lugar, la vección. Para explicar un proceso, no puede, primero tenemos que superar la monocausalidad, pero tampoco es un rosario de factores. Y tampoco basta solo con la relacionalidad de los factores, sino con la interacción recíproca, la disposición recíproca en la interacción de los distintos factores. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite entender la vección, el sentido del movimiento y del cambio. Por ejemplo, distintas disposiciones recíprocas dinámicas producen distintos movimientos, ¿no? Por ejemplo, decía hace un momento que no podemos anticipar en qué mundo vamos a estar viviendo el próximo año porque hay una serie de factores, nombré 5: elecciones de Estados Unidos, guerra en Ucrania, masacre sionista sobre los palestinos, innovación tecnológica y cambio climático. 5 factores. Pero cada uno de esos factores tiene una dinámica propia. Entonces, basta con, por ejemplo, dejando todo lo demás igual. Si todo lo demás, digamos, si tuviéramos certeza de los otros 4 factores, hay uno, por ejemplo, elecciones en Estados Unidos que no podemos anticipar. Si gana Trump, la vección es una, el sentido del movimiento es uno. Si gana la señora Harris, el sentido del movimiento es otro. Entonces, la disposición recíproca y el movimiento de los distintos factores en la interacción produce cambios, futuros distintos. Futuros distintos. Por eso es que es importante establecer la disposición recíproca de los distintos. Por ejemplo, yo tengo una silla. Piensen ustedes en una silla. Una silla tiene partes, que todo el mundo conoce. La silla más sencilla, un taburete, tiene partes. Pero no cualquier disposición de las partes se traduce en una silla. Si yo pongo una pata para encima, no es una silla. Si eso es cierto en un objeto estático y muy simple como una silla, piensen ustedes en un proceso social o psíquico. Basta, dependiendo de cómo se comporten los distintos factores, el resultado de la totalización del proceso es diferente. Entonces, la vección es muy importante. Y este es un concepto que Piaget desarrolla en profundidad y que hay que decir en este punto
que explica el surgimiento de lo nuevo, así como la teoría del desarrollo desigual y combinado, explican el surgimiento de lo nuevo, cosa que ustedes no van a encontrar en ninguna epistemología previa, ¿no? En otro autor, ni del pasado ni del presente. Eh, es un concepto extraordinario, ¿no? En Piaget, este tema del surgimiento de lo nuevo. Un segundo. Intencionalidad, acción y placer, ya hablé. Descentración también. Eh, una de las preocupaciones de Piaget es cómo evoluciona el conocimiento humano hasta llegar a ser científico. Lo que ya dije, el proceso de evolución de los esquemas de razonamiento. Eh, cómo pasamos de un nivel inferior a uno superior del conocimiento. Eh, lo real como un momento de lo posible. Lo real como un momento de lo posible, ¿no? Eh, Uno de los elementos interesantes de refutación del empirismo es que el empirismo trata al individuo como pasivo, ¿no? Pero Piaget rescata un elemento que está presente en Leibniz, el filósofo alemán, polemizando con Hume. Hume, el empirista, había dicho que no hay nada en el entendimiento humano que no pase primero por la experiencia, ¿no? Y Leibniz, que era eh, coetáneo, digamos, que era contemporáneo, enmienda y refuta, completa a Hume diciendo que efectivamente no hay nada en el entendimiento humano que no pase primero por la experiencia, excepto el entendimiento mismo. O sea, Leibniz rescata la autonomía del entendimiento contra el empirista. ¿Mm? Y Piaget, así como todo dialéctico, Hegel, el marxismo, recupera esa tesis, ¿no? El conocimiento, como dice Kant, arranca de la experiencia, pero no se reduce a la experiencia, ¿no? La tesis en Kant está solo parcialmente planteada. Termino. Sí, bueno, eso. Hay muchas otras cosas que se podrían agregar, ¿no? En términos, por ejemplo, la relación cercana que llegó a tener Piaget con el marxismo, a pesar de manera más bien inconsciente, y cómo la desarrolló, todo el tema de la dialéctica en Piaget, que ya dije que avanzó, pero solo parcialmente. Por ejemplo, Piaget no compartía la idea de una dialéctica de lo real, una dialéctica objetiva, o como lo tituló Engels, dialéctica en la naturaleza, decía que solo había dialéctica en el pensamiento y en lo histórico-social, pero eso implica problemas porque él aplica una dialéctica de lo real en sus estudios biológicos, físicos, etcétera, y matemáticos también. Eh, son problemas le faltó vida. En fútbol se dice, le faltó cancha cuando la pelota sale, ¿no? En la última línea, le faltó cancha. Bueno, a Piaget le faltó vida, ¿no? Y como era suizo, remarco esto porque si uno nace y crece en Suiza no tiene problemas. Yo nunca estuve en Suiza, mi hijo está hoy en Suiza, ¿no? Y dice que todo es perfecto, es un país tremendamente aburrido porque todo está limpio, todo está perfecto, ¿no? Que no se puede vivir en Suiza, aparte que es carísimo. Como era suizo, ¿no? No entendía el mundo en el que vive y por tanto no entendía qué significa ser africano, latinoamericano o padecer opresión y explotación, ¿no? Así que subestimó lo social y en el terreno de la dialéctica no entendió el tema de la dialéctica de la naturaleza, de lo real, que podría ser una charla, dicho sea de paso, y de ahí me ofrezco si es un curso sobre epistemología, les ofrezco una charla sobre epistemología del marxismo, si a bien le parece, o si no tienen una mejor opción. En ese terreno la dialéctica sí se quedó corto Piaget, y con esto cierro, hizo una contribución fundamental a nuestro conocimiento como académicos y al marxismo como corriente de pensamiento, que fue de las corrientes que más tempranamente captó la importancia del pensamiento de Piaget y lo incorporó el marxismo, como dijo Engels,
varias veces al final de su vida, el marxismo surge y se desarrolla en diálogo con lo mejor del pensamiento y la investigación científica, y solo tiene futuro si es capaz de mantener ese diálogo con lo mejor del pensamiento y la investigación científica, ¿no? Llámese teoría de la evolución, teoría de la relatividad, teoría del caos y la complejidad, el psicoanálisis, y también la epistemología genética de Piaget. Y Piaget hizo una contribución importante al marxismo, yendo más allá incluso de Marx y de Engels en algunos aspectos fundamentales de la comprensión del pensamiento dialéctico, ¿no? Este tema de asimilación, acomodación, diferenciación, integración, el conocimiento como asíntota, la totalidad relacional a la que se refiere Piaget, la totalidad relacional, los desequilibrios, incorpora la contradicción sin decir contradicción, en fin, muchas gracias. Esto es, repito, estos son anotaciones para un artículo proyectado, posible, que vengo pergeñando hace ya varias décadas, pero el tema es grosso y aunque es un artículo, son anotaciones para un artículo posible, en este momento no podría yo cifrar la probabilidad, ¿no? Puede ser que no llegue a aparecer nunca el artículo, pero por lo menos esta charla y el video que queda me sirve como ayuda a memoria para ese proyecto. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muchas gracias a los y las presentes por la paciencia. Se extendió bastante, creo que 1 hora y media. Espero que les sirva y mucha suerte en sus estudios y hasta una próxima ocasión.